Capítulo 21. 3, 6, 3, 6 o 0 o 0 o 0 o 0. Oye, papá, ¿crees que debería reemplazar al director Pigot? Pregunté en voz alta. Se giró para mirarme con una expresión extraña. ¿Qué te ha provocado esto? De repente tienes el poder de hacer eso. Estaba lavando los platos después de cenar y le había estado dando vueltas al asunto toda la tarde. La prueba de alcance de Pigot salió mal y alguien secuestró a uno de mis corredores. El problema es que no me cree y cree que simplemente se escapó. Así que me manda a poner bombas en todos mis corredores y swappers. Abrió los ojos de par en par y vi que quería interrumpir, así que levanté un dedo. No te preocupes demasiado por las bombas, ya tengo una solución. Armsmaster incluso me ayudó con eso y creo que Dagon también sabe lo que pasa. Pero el hecho de que lo haya intentado significa que tengo una bomba de relaciones públicas que estoy bastante seguro de que podría sacarla del cargo si la usara. Tendremos que hablar en algún momento sobre lo que te parezca importante contarme, Taylor. Negó con la cabeza. Para responder a tu pregunta original, ¿qué resultado sería mejor para ti, la lucha por las relaciones públicas y un nuevo director o lidiar con tu situación actual? Lo pensé. Dependería de a quién propongan como próximo director. Algunas opciones probablemente estarían bien, como si simplemente ascendieran al subdirector, pero algunos candidatos serían igual de malos o peores que Pigot. Papá me estaba preparando los platos mientras yo los secaba. ¿Has considerado dejar a los Ward? Sé que crees que se opondrán, pero no has hecho nada malo. Con el último plato listo, me apoyé en el mostrador para mirarlo. Sí, y sigo sin creer que sea el mejor plan. Cuando se pongan muy difíciles las restricciones, prepararé más cosas en secreto. No tiene sentido renunciar a la buena imagen de estar en los distritos. Que me despidan si llega a ese punto. Sería mejor que me despidieran injustamente que irme furioso de todos modos. Papá imitó mi postura. Lo dejo en tus manos, siempre y cuando te des cuenta de que tienes más opciones que quedarte ahí sentado y aguantar. Oh, no te preocupes, no dejaré que me manejen. En el peor de los casos, haré que piensen que me están manejando. Sonreí. Ya he tenido suficiente experiencia con que me caguen desde las alturas como para que no se den cuenta de que no estoy obedeciendo a regañadientes. Al menos la experiencia me está sirviendo para algo. Esa es, sin duda, una forma de verlo. Me alegra que te lo tomes todo con calma últimamente. Parece que tienes un gran ancla emocional y ya nada te conmueve si no quieres que te conmuevan. Supongo que sí, si piensas en tu red de contactos de esa manera. Me puse de pie como es debido y asentí. Es mucho más difícil molestar a alguien cuando solo interactúas con, digamos, su mano izquierda. En fin, voy a trabajar en un sistema de localización biológica para uno de los proyectos de Kidwin en mi base. Volveré antes de las 10. Ya casi salía por la puerta cuando recordé y volví a asomar la cabeza. Ay, papá. El sábado me presentarán oficialmente como parte de los barrios. ¿Quieres venir a la conferencia pública? Me llamó desde la sala. Claro, solo avísame cuándo. Allí estaré. Nos vemos luego. O crear una masa de tejido neuronal para el seguimiento de objetivos fue un ejercicio interesante. Extraje la programación y los instintos de media docena de plantillas para lograr una buena combinación de seguimiento de movimiento y reconocimiento de objetos, dependiendo de los sensores de entrada del dispositivo. Incluso fue relativamente fácil incluir un ojo compuesto que pudiera realizar un seguimiento de movimiento rudimentario si el módulo dejaba de recibir datos. La parte difícil del proyecto fue el sistema de reconocimiento de amigos y enemigos. Era muy difícil para un protocerebro identificar a los malos, algo que a veces resultaba difícil de determinar para los humanos. La primera parte de la solución fue etiquetar a cualquiera que atacara la plataforma de armas o a su usuario. También fue relativamente fácil permitir la designación de un objetivo controlado por radio con un protocolo de enlace para que nadie más pudiera robar el control de la plataforma. Identificar una lista conocida de aliados era factible, aunque era necesario agregarlos antes de un enfrentamiento.
El paso final fue un módulo de comprensión social bastante sofisticado que permitía que las personas que ayudaban a aliados conocidos se agregaran temporalmente como aliados provisionales, y cualquiera que atacara a alguien de las listas de aliados se agregaría a la lista de enemigos provisionales, en orden descendente basado en la seguridad de la cadena de suposiciones que llevaron a su inclusión en la lista. En general, me sentí satisfecho de que funcionaría como una base sólida para mejorar. Esa era, por supuesto, la otra ventaja de un sistema biológico. Aprendía de sus errores y mejoraba su propio software de reconocimiento de aliados y enemigos hasta convertirse en un sistema mucho más sofisticado que el que yo había diseñado inicialmente. Sería interesante ver qué tan rápido aprendía. Esperaba que Chris estuviera satisfecho con los resultados cuando lo trajera al laboratorio mañana después de que los Ward terminaran sus clases. Estaba muy entusiasmado con su progreso en la creación del módulo de integración, así como con su éxito al modificar el cañón para que acepte la información de puntería y pueda rastrear objetivos automáticamente. Con ese proyecto terminado, decidí comprobar qué tipo de vigilancia había instalado el PRT alrededor de la base. No me sorprendió en absoluto encontrar cámaras infrarrojas en la trastienda, vigilando donde cultivo, que ahora mismo consistía en mi estolón de repuesto. Lo que sí me sorprendió fue el sofisticado sensor de temperatura. De hecho, era una forma bastante inteligente de determinar si estaba cultivando algo que no debía. El crecimiento, sobre todo el rápido, siempre iba a emitir cierta cantidad de calor. Así que, si sospechabas de un crecimiento que no podías ver, midía la temperatura. Saciada la curiosidad, volví a ser invisible mi armadura y decidí visitar el rudimentario túnel que el plantador había terminado de excavar desde la colina del Capitán hasta mi nueva cueva, casi sumergida, bajo la ciudad. Aún no había terminado de drenar y desviar el agua, así que todo seguía bajo el agua, pero al menos los primeros troncos de las semillas que planté habían llegado hasta allí. Mi plantador había estado ocupado despejando espacio ahí abajo, así que había suficiente espacio para moverme y empezar a cultivar mis comandos. Quería ver su desarrollo en persona, aunque podía ver perfectamente a través de los ojos de mi plantador y podía sentir las bases. Supongo que seguía pensando en cosas corporales. Ja. Para una mente de colmena, eso podría ser un trastorno grave si no se trata con cuidado y atención. Mejor se lo cuento a mi terapeuta de mente de colmena. Necesitaba la nueva base para hacer crecer los comandos porque mi base de jardín ahora estaba bajo vigilancia y mi base de barco estaba completamente enfocada en hacer crecer al líder. Creo que una vez que tenga mi equipo de asalto, es hora de empezar a expandirme fuera de Brockton Bay como es debido. Si asignara a la plantadora algunas misiones de mayor alcance para iniciar repetidores de largo alcance y una nueva red de nodos en algunas zonas aisladas, estaría listo. Si además estableciera una nueva base en cada ubicación y desarrollara una nueva plantadora en cada base, podría empezar a expandirme geométricamente. También sería genial empezar una verdadera base marítima. No me preocuparía por las fosas marinas profundas todavía, pero plantar un poco en la plataforma continental sería una buena excusa para nadar constantemente y explorar un poco el fondo marino. Me llevaría meses, ya que estaba concentrado en ir lento y constante, pero eventualmente sería lo suficientemente grande para ayudar a las personas de la forma que quería sin ser amenazado por políticos idiotas con lanzarme armas nucleares. No era idiota, podía ver el patrón que dibujaban mis plantillas. Calculé que si me centraba solo en el crecimiento y el consumo, podría cubrir todo el planeta, incluyendo los mares, en menos de un año. Probablemente incluso medio año, dependiendo de la resistencia de los parahumanos. Y últimamente me estaba volviendo muy bueno calculando. Sin embargo, hacerlo también significaría renunciar a mi humanidad, y quería usar este poder para elevar y proteger a la humanidad, no para consumirla. Basta de filosofía. Estaba en la colina del Capitán, frente a la entrada bien disimulada de mi nueva base. En pocas palabras, era una gran roca que parecía estar colocada de forma natural. De hecho, la había traído a este lugar en plena noche la semana pasada con la jardinera. Levantarla estaba al límite de mis capacidades, incluso con mi armadura, pero la aparté y me metí en el agujero sorprendentemente estrecho.
No quería montones de tierra excavada por todas partes, así que la mayor parte del túnel se construyó desplazando la tierra y luego empujando el material sobrante hacia la cueva para que se consumiera después. Me arrastré un trecho, antes de que la tierra diera paso a tierra compacta y empapada, luego a grava áspera y, finalmente, a la piedra caliza de la que estaba hecha la cueva. Para entonces, ya estaba bajo el agua, pero con el traje podía respirar sin problema. Incluso sin mi traje, podía respirar bajo el agua, usar los mismos procesos anaeróbicos que mis criaturas para funcionar completamente sin oxígeno. Simplemente era muy incómodo en mi cuerpo humano. Eso, y el hecho de que operar sin oxígeno me hacía muy lento y quemaba calorías como si estuvieran pasadas de moda. Había una razón por la que prácticamente ningún organismo con la opción de usar oxígeno se quedaba sin él. Arrastrándome por el último tramo del túnel, finalmente llegué a mi nueva base. No había gran cosa que ver. De hecho, hasta que encendí mi bioluminiscencia, no había nada que ver. La luz simplemente no penetraba tan abajo. Allí abajo, la atmósfera era de otro mundo. Estructuras retorcidas de piedra prácticamente disuelta, intactas durante miles de años, iluminadas por un resplandor azul fantasmal proveniente de mi traje. Las cápsulas de crecimiento palpitantes que albergaban a mis inmaduros comandos sin duda contribuían a la atmósfera de irrealidad. Limpiar la piedra llevaría tiempo, y no quería apresurarme y provocar un socavón, así que construiría lentamente una estructura de paredes de aspecto óseo para sostener el techo. Luego, trituraría la piedra del interior y la alimentaría con mis cápsulas de crecimiento como material. Con el espacio despejado, también usaría el agua poco a poco, hasta que quedara una cueva de hueso impermeable bajo la ciudad. Tardaría semanas en completarlo correctamente. La estética sería, como mínimo, genial. Sabía que el primer grupo de comandos estaría listo en menos de una semana, aunque el segundo grupo tardaría hasta que el líder estuviera completo a principios de marzo. Habría que ensanchar ligeramente el túnel para que los comandos pudieran salir, pero podrían excavarlo desde dentro para evitar cualquier perturbación en la entrada. Los comandos crecían bien, aunque aún estaban en sus primeras etapas de desarrollo. Me resultó interesante que las espadas se desarrollaran al mismo tiempo que las criaturas, listas para usar en cuanto emergían. Las espadas en sí mismas eran un misterio para mí. En teoría, solo estaban hechas de hueso reforzado con tejido neural modificado y una exótica estructura cristalina que recorría el núcleo. Si bien eran muy fuertes, instintivamente sabía que serían más fuertes de lo que deberían en manos de mis plantillas mayores. Había una explicación para que solo las plantillas mayores pudieran blandir las espadas de hueso correctamente, y tenía algo que ver con esas estructuras adicionales en sus cerebros. Apenas estaba empezando a comprender la explicación. Incluso hace 1 o 2 semanas, no estoy seguro de haber percibido algo extraño en ellas. Con suerte, podría resolverlo, porque la capacidad de producir metamateriales con propiedades físicas mayores que las que deberían exhibir era extraordinariamente valiosa incluso si tenían que mantener contacto con una de mis criaturas más grandes para continuar mostrando los efectos. Ya podía imaginar multitud de usos. Ataduras irrompibles, escudos impenetrables y armaduras impenetrables. O al menos, más poderosas de lo que deberían ser. No era tan arrogante como para creer que serían capaces de frenar a alguien como el siberiano. También respondió a una pregunta que me rondaba la cabeza desde que desarrollé mis conocimientos de matemáticas y física lo suficiente como para darme cuenta de que las plantillas terrestres más grandes no deberían funcionar. Si se apegaran estrictamente a las reglas de la física, apenas podrían mantenerse en pie. Incluso con mi biología mejorada, tendrían que esforzarse para mantenerse en pie todo el tiempo. Sus huesos eran muy fuertes, pero los músculos no se fortalecieron lo suficiente para moverlos como lo necesitarían. Ciertamente no podrían correr, y aún así sabía que mis titanes podrían correr y moverse asombrosamente rápido, y mucho menos para una criatura de ese tamaño. Creo que ahora que mi conexión a Internet está funcionando, mi próximo gran proyecto será contemplar esas estructuras cerebrales adicionales y algunas de las criaturas sinápticas más exóticas. Sentí que había otro nivel de comprensión sobre mi propia red que estaba fuera de mi alcance.
Era una extraña mezcla de matemáticas muy avanzadas, algo de física de alto nivel y, sobre todo, filosofía. Pero comprender la naturaleza de la realidad hasta un nivel que me permitiera empezar a influir en ella sería una tarea inmensa, y cuanto antes empezara, antes obtendría resultados. Eso esperaba. La comprensión tenía una naturaleza claramente no lineal. No estaba seguro de poder predecir con fiabilidad las aplicaciones de la información hasta que las comprendiera, lo que hacía que buscar efectos específicos o fragmentos de comprensión fuera un ejercicio de frustración. En términos de videojuegos, exploraba a ciegas el árbol tecnológico sin tener ni idea de que dependía de otras ramas ni a dónde me llevaría ninguna en particular. Al menos, a este ritmo, nunca me aburriría. Incluso considerando mi crecimiento, me llevaría décadas o incluso siglos comprender algunos de los efectos que usaría a un nivel que me permitiera desarrollarlos en nuevas direcciones. Capítulo 22. 3, 7, 3, 7 o 0 o 0 o 0 o 0 estaba en la sede de Wardis el miércoles por la tarde, asegurándome de que mi laboratorio marchara bien, cuando Chris asomó la cabeza por la puerta. Había estado allí todos los días después de clase esta semana, trabajando en el módulo de interfaz. Hola Taylor. Creo que ya terminé. Bueno, estoy listo para tu parte. Bueno, no estoy del todo terminado, pero estoy listo para la siguiente etapa. ¿Ya tienes tu parte o quieres trabajar en ella ahora? Salió corriendo. Me había quitado la armadura, que estaba de guardia en un rincón de mi laboratorio, así que me acerqué y abrí el panel donde guardaba el bioconstructo de puntería. Sí. Lo tengo conmigo. Le mostré la pieza. Corrió y extendió las manos para tomarlo, antes de encogerse. ¿Puedo ir? Su voz salió con un chillido, así que se aclaró la garganta. ¿Puedo mirarlo? Se lo entregué y enseguida le dio la vuelta, examinándolo desde todos los ángulos. ¿Es difícil? No sé por qué esperaba que pareciera un cerebro o algo así. Así que puede rastrear objetos, ¿no? Bueno, sé que dijiste que para eso lo construiste, pero yo, no he tenido la oportunidad de colaborar con muchos otros aficionados. Pareció un poco decaído por un momento, antes de sonreír. Bueno, Armsmaster lo intenta, pero mi discalculia le resulta tan frustrante que decidimos que sería mejor que simplemente revisara mis diseños cuando los terminara. Pero esta es una colaboración de verdad. Finalmente decidí que tendría que interrumpirlo si quería decir algo. Sí, es difícil. Lo hice para que aguantara una caída y siguiera funcionando, y además es rojo para combinar con tu paleta de colores. ¿Quieres instalarlo en tu módulo? Asintió rápidamente y salió corriendo de la habitación. Lo seguí, contento de que pareciera disfrutar de la colaboración. Cuando llegué a su laboratorio, ya tenía su mitad del componente montada en la mesa de trabajo, con la superficie reluciente de contactos. Chris me miró con aire interrogativo. Entonces, simplemente lo presiono, ¿no? ¿O necesito hacer algo más para prepararlo? Señalé la superficie plana del módulo. Todo tenía una forma similar a la de una gota de agua sobre una hoja. Solo despega la película de la base. Eso expondrá el tejido neural para los puntos de contacto. Sobresaturé la base con ellos, así que no se desalinea ni nada. Solo asegúrate de orientar el nódulo hacia la parte delantera del cañón. Retiró la película transparente y colocó con cuidado la interfaz en los puntos de contacto de su mitad. Se succionó al instante. Mientras examinaba el sello, me hacía preguntas. ¿Para qué sirve el nódulo? En realidad es un ojo compuesto. Servirá como sensor de respaldo si los de tu cañón se dañan o dejan de transmitir. Me reí entre dientes al ver sus ojos abiertos ante esa declaración. ¿En serio? Ah. Ya sé que rastrea objetivos, pero es capaz de rastrear más de uno a la vez. Cuanto menos lo cuide en una pelea real, más puedo concentrarme en otras cosas. Estaba desmontando el módulo de la mesa para probar su ajuste en el armazón del cañón del alternador. Chris, ¿por quién me tomas? Puede rastrear cada objetivo con sensores y determinar una designación ordenada de amigo o enemigo con prioridad de amenaza descendente.
Se encargará de todo menos de apretar el gatillo, y una vez que aprenda lo suficiente sobre el funcionamiento de tu arma, incluso puede seleccionar automáticamente los tipos de energía según el objetivo. Si confías lo suficiente, incluso puedes cederle el control del disparo una vez que mejore un poco sus modelos de designación de objetivos. Parecía haberse quedado sin palabras. No. Es decir, no quise insinuar, no te preocupes, Chris. Estaba bromeando. De verdad que puede hacer esas cosas, pero no tenías forma de saberlo. Intenté sonreírle para tranquilizarlo. Creo que incluso funcionó. Se calmó un poco. Continué, intenté explicar más sobre mis decisiones de diseño. Mencionaste que querías una torreta con seguimiento automático, y pensé que hacerla completamente automática no sería un gran paso. Solo espero que pase la aprobación. Parece que no le caigo muy bien al director. Chris parecía contento de tener por fin un tema de conversación al que contribuir. Oh, yo no me preocuparía demasiado por eso. La directora debe estar informada de los resultados del proceso de aprobación, pero no lo lleva a cabo ni nada parecido. Normalmente lo hace principalmente el tinker de mayor rango del distrito, que en Brockton Valley es el armero. Eso, y los planos deben enviarse a una oficina en Nueva York para que se distribuyan al tinker del protectorado que tenga el mayor conocimiento de la tecnología y se haya inscrito para el trabajo de aprobación. Cuando te gradúas en el protectorado, esa es una de las maneras de ganar dinero extra como tinker. Inscribirse en la lista de aprobación. Aunque ayuda si conoces tu especialidad. Su voz se apagó al final, recordando su falta de especialidad de tinker hasta el momento. A ver si puedo ayudarlo. Entonces, ¿qué has hecho hasta ahora que te haya resultado fácil? Eso podría ayudarte a identificar tu especialidad. Se llevó la mano a la barbilla y miró las pilas de proyectos a medio terminar en su laboratorio. El diseño del cañón del alternador fue bastante fácil, sobre todo la parte con la que me ayudaste. Sinceramente, a pesar de su complejidad, fue casi más fácil para mí que mis pistolas. Solo pude hacerlas funcionar cuando les añadí complejidad, lo cual no tiene sentido. Porque una simple pistola láser sería difícil, pero una pistola láser que puede servir como fuente de energía de respaldo para mi aerotabla funciona. Quizás tenga que ver con la multifuncionalidad. Por ejemplo, se podría fabricar una navaja suiza, pero no una de bolsillo. El cañón alternador tiene múltiples modos de energía para disparar, lo que podría explicar la multifuncionalidad. Chris parecía entusiasmado. Me gusta, esa también sería una especialidad genial, muy amplia. Creo que probaré mi aerotabla a ver si puedo convertir la antigravedad en una barrera cinética para que todo funcione como escudo cuando no la esté usando. Dicho esto, se giró y empezó a quitar tornillos de su aerotabla. Lo interpreté como una despedida, ya que, por lo que parecía, ya estaba sumido en una fuga de tinker. De vuelta a la zona común, decidí ver quién más había aparecido después de clase. Normalmente había 1 o 2 guardianes en la base y 2 de patrulla todos los días después de clase, así que no me sorprendió ver a Carlos sentado en la silla de la consola. Por lo que parecía, estaba hablando con Missy y Dennis, que estaban de patrulla. Discretamente envié un swooper invisible para seguirlos desde el cielo, vigilando cualquier problema en el que pudieran meterse. Oficialmente, no debía hacer patrullas con los guardianes hasta mi debut el sábado, pero tenía suficientes cuerpos como para que seguirlos como refuerzo invisible tuviera sentido. De hecho, tomé nota mental de tener una criatura siguiendo a cualquier patrulla activa que enviaran el protectorado o los guardianes. Después de todo, mis cuerpos podían sanar mucho más rápido que mis compañeros de equipo. Cuando hubo un momento de calma en la radio, decidí hablar con Carlos. Hola Carlos. ¿Estás ocupado? Me miró. Por favor, estaba a punto de sacar los juegos del celular. La consola es importante, pero suele ser bastante aburrida. Sé que el otro día, camino a la enfermería, mencioné que podría imitar algo de lo que haces porque soy biotecnólogo. ¿Te importa si le echo un vistazo a tu genoma? Podría aprender mucho, dependiendo de cómo funcione tu poder. Recibí una mirada bastante nerviosa como respuesta. ¿Qué implicaría? Preguntó, moviéndose ligeramente en el asiento.
Oh, lo siento, olvidé explicarlo. Solo quiero un par de pelos, arrancados de raíz. Los llevaría a mi laboratorio para analizarlos. Probablemente podría darte algo de información en unos 10 minutos si te interesa. Parecía aliviado de que fuera tan sencillo. Claro. Carlos simplemente agarró unos pelos y los tiró, y luego me los entregó. Los tomé con cuidado, asentí con la cabeza y me dirigí a mi laboratorio. Lo que no mencioné fue que probablemente podría obtener la misma información simplemente comiéndome los pelos, pero sería espeluznante. Introduciendo los pelos en mi digestor, sin pasar por la tolva para que el material genético no se mezclara con los demás fragmentos que se le añadían. El cabello solo tardó unos segundos en deshacerse y presté atención a la información que emanaba mientras se deshacía. Normalmente, simplemente ignoraba esto. Después de todo, la información que se podía obtener al digerir la centésima muestra de algo era limitada. Pronto tuve un montón de información dando vueltas en mi cabeza. Podía saber mucho sobre la genética de Carlos, pero ninguna señal de su poder ni de sus adaptaciones. Es una lástima. Una de mis hipótesis sobre el funcionamiento del poder de Aegis era que todo se debía a factores biológicos, y esa era la que esperaba. Desafortunadamente, parecía que la otra explicación probable era la correcta. Su redundancia se debía directamente a su poder, y este no alteró física ni genéticamente su cuerpo al experimentar un cambio funcional. En fin. Al volver a la zona común, le hice señas para que dejara de jugar con el móvil. Me miró con expresión inquisitiva. ¿Y qué tal te fue? Dejé que un poco de la frustración que sentía se filtrara en mi voz. Tengo mucha información sobre tu genética, pero por desgracia, parece que tu poder no se basa en la biología de tu cuerpo. En teoría, aún es posible que induzca los cambios en el momento en que te lesionas, pero es una posibilidad remota. Es mucho más probable que tu poder simplemente se encargue de ese tipo de cosas. En fin, gracias por la oportunidad de probarlo. Asintió con una sonrisa ligeramente consoladora. No sé si seguiría la explicación técnica, pero entiendo la idea general. Entonces, ¿no entendiste nada? Nada útil para los poderes, al menos. Descubrí que tienes predisposición genética al cáncer de páncreas. Tu poder probablemente significaría que no te haría mucho daño, pero quizás deberías hablar con tus familiares al respecto, ya que es probable que al menos algunos de ellos lo compartan. Gracias por avisarme. Hablaré con mis padres esta noche. ¿De verdad sacas tanta información solo con un poco de pelo? Parecía que intentaba cambiar de tema, así que le hice caso. Sí, prácticamente todo el genoma. Altura, color de pelo, predisposición a un peso específico, metabolismo, todo. Si decidiera ser un pícaro en lugar de un héroe, probablemente cobraría por un análisis genético personalizado, ya que puede ser un servicio muy valioso. Supongo que nunca pensé en convertirme en un pícaro. Mi poder no me serviría de mucho para ganar dinero. Ambos nos sentamos en agradable silencio por un rato, antes de que pensara en otro tema para discutir. Oye, tengo una pregunta para ti. Rompí el silencio que se había apoderado de mí, solo se oían de fondo los sonidos apagados de Chris haciendo pequeños arreglos. ¿Qué equipo crees que sería útil para los guardianes o los soldados del PRT? Busco un buen proyecto, pero aún no tengo grandes ideas. Puedo crear tecnología de reparación automática, así que mejor equipo a mis aliados. Aegis se rascó la cabeza. ¿Algo? Bueno, para mí es menos necesario, pero lo más importante probablemente serían inserciones de armadura para nuestros trajes o algo para curar heridas inmediatamente cuando alguien se lesiona en el campo de batalla. Me gustaron esas ideas. Ahora, ¿cómo perfeccionarlas? La armadura debería ser bastante fácil. Puedo hacer una máquina que expulse placas de grafeno con forma similar a las que usan mis criaturas. O incluso algo que cubra cualquier cosa que coloques en la recámara para que puedas usar la forma que mejor se adapte. Estoy seguro de que a los soldados del PRT les encantaría ser un poco más resistentes a las balas, y no creo que los trajes de los guardianes estén blindados, ¿verdad? Negó con la cabeza.
Pero el vendaje, tendré que pensarlo, y quizás consultar con Panacea. Es difícil. Si funciona, creo que lo produciré en masa. Gracias por la idea, voy a probarlo un rato. Me dirigí a mi laboratorio. La forma más sencilla de mejorar el blindaje de las tropas del PRT, al menos, sería reemplazar el compuesto cerámico y los insertos de acero que formaban las placas antitrauma. Marqué de memoria la extensión para adquisición de materiales en el teléfono conectado a mi laboratorio. Departamento de Materiales de PRT, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo una voz agradable al otro lado. Aquí Ibe. Esperaba tener un conjunto completo de armadura de campaña para soldados del PRT con placas antitrauma en mi laboratorio. Voy a fabricar placas de armadura mejoradas y me gustaría tener un ejemplo para trabajar. No se inmutó ni un segundo. Recibieron solicitudes muy extrañas del Departamento de Materiales mientras suministraban a los técnicos. Armsmaster incluso había pedido una sonda de pesca comercial para el proyecto del sonar. ¿Modificarás o probarás el equipo de forma destructiva, Colmena? Un problema sorprendentemente común con los Tinkers. No, solo quiero una muestra de la forma para las placas de armadura. Sé que me descontarán el costo de mi cuenta si la daño. No es que no pudiera permitírmelo, ya que en circunstancias normales no usaba nada de mi presupuesto de reparaciones, pero no estaba de más ser precavido. Haré que te traigan uno de la armería. ¿Algo más? Siguió con su alegría. Esperaba que disfrutara de verdad de su trabajo tanto como parecía. No, gracias. Ahora bien, si usara hueso reforzado como base y compuesto de grafeno para darle resistencia, sería fuerte, pero absorbería parte de la fuerza al permitir que el hueso se fracturara. Capítulo 23. 3:8 o 00:00. Era viernes por la noche y Kidwin y Clockblocker estaban en la base conmigo. Clockblocker ya estaba jugando mientras, técnicamente, se encargaba de la consola. Incluso había movido el televisor del salón a un mejor ángulo para poder jugar con la consola mientras estaba sentado frente a la consola de Wards. Kidwin y yo estábamos sentados a la mesa, revisando el papeleo. A cambio de ayudarlo con su cañón, Kidwin había accedido a guiarme en la aprobación de uno de mis inventos. Decidí empezar con las balas de taser. Como mi lanzador estaba protegido, solo tenía que conseguir la aprobación de la munición adicional. Chris tenía los formularios esparcidos frente a nosotros en la mesa de la sala común, con un par de mis balas taser apiladas frente a nosotros. En ese momento estaba barajando papeles buscando uno que permitiera entregar muestras de tecnología para su análisis. Este es muy importante para que te aprueben más rápido. También es obligatorio si intentas aprobar munición, a menos que obtengas una dispensa para creaciones únicas. Técnicamente, puedes enviar material único mediante el mismo proceso y, si marcas esta casilla, señalo a la mitad de la página. Luego se encargan de volver a armar tu material para que funcione correctamente. Normalmente no me molesto porque tarda casi tanto como obtener la aprobación sin un ejemplo para examinar, si haces un buen trabajo de redacción. Asentía y, de vez en cuando, añadía algún sonido agradable. ¿Qué tan detallada debe ser la descripción? Vi que se podían imprimir páginas adicionales si se agotaba el espacio en la primera, pero no tengo ni idea de cuánto detalle. Movió la mano de un lado a otro. Bueno, depende. Si proporcionas un ejemplo, normalmente basta con una descripción y un caso práctico decentes, pero añadir más detalles casi siempre ayuda a que se apruebe más rápido. Si no proporcionas suficiente información, simplemente lo rechazan. No es que lo rechacen ni nada. En realidad, solo rechazan los trabajos por motivos de seguridad. Comencé a llenar la hoja para proporcionar ejemplos de la tecnología que se examinaría, indicando que no me importaba si se probaba de manera destructiva. Chris continuó con la misma idea. Escribir mejor también ayuda a otros a aplicar ingeniería inversa a tu tecnología. De hecho, es genial porque ambos Tinkers reciben un pago por ayudar a comprender mejor su tecnología. Solo otro Tinkerer me había aplicado ingeniería inversa a una de mis fuentes de alimentación, pero añade un pequeño extra permanente a tu presupuesto, así que estoy muy contento.
Cuando terminé el formulario que estaba llenando y puse mi munición en una pequeña caja de muestra, Chris me entregó el siguiente formulario. Este es el punto clave: la seguridad. Debes enumerar los modos de fallo en caso de que tu tecnología se dañe o funcione mal, y los posibles peligros que supone su uso. Suelen ser bastante razonables, pero pueden aplicarse sanciones severas si no revelas algo para intentar que se apruebe. Parecía un poco avergonzado, así que estoy bastante seguro de que hablaba por experiencia. Esta lista, al principio, corresponde a la categoría de uso previsto. Si incluyes tu dispositivo en las clasificaciones de uso más altas, como solo para combates con Endbringer, las restricciones de seguridad se suavizan. Recomiendo intentar primero con las clasificaciones más bajas y luego apelar con una clasificación más alta si no se aprueba. Las apelaciones se producen con bastante rapidez, y es una lástima poder usar solo parte de tu tecnología contra ciertas clases de amenazas. Mientras comenzaba a completar la información, decidí preguntarle sobre nuestro proyecto conjunto. Entonces Chris, ¿cómo va el progreso del cañón alternador? Bajó la mirada y habló un poco a la defensiva. Lo dejé para después, ¿vale? Tenía muchas ganas de probar tu idea para mi especialidad. Todavía no estoy avanzando mucho, pero seguro que necesito decidirme por un diseño o algo así. Intenté tranquilizarlo. No te preocupes, Chris, me alegra que estés progresando. El cañón del alternador es tu proyecto. Puedes posponerlo si quieres. Además, probablemente te resultará más fácil terminarlo una vez que domines tu especialidad. Es que ya tengo un montón de proyectos sin terminar, ¿sabes? Tu comentario me afectó un poco. Perdón por ser tan brusco. Seguía con la mirada baja, pero al menos sonaba más como siempre. Cambió de tema, un poco bruscamente. ¿Qué te parece tu debut mañana? No lo disfruté, pero a Clockblocker le encantó el suyo. Así es como se hizo famoso. No sé qué esperar. Sé que quieren que suba al escenario para decir unas palabras y mostrar una de cada una de mis criaturas, pero hacer ese tipo de cosas ya no me molesta tanto como antes. Estoy más nervioso por empezar Arcadia el lunes. No me hacía mucha ilusión, pero al menos había llegado a un acuerdo con seguir en la escuela. Al menos por ahora. No sé si me molestaré en seguir estudiando después del instituto. La universidad no me aportaba nada, y desde luego no me enseñaría nada. Quizás debería sacar una licenciatura en física o matemáticas, solo para dejarlos boquiabiertos. Bueno, no soy tan mezquino como para molestarme con eso. Eso, y que llamaría demasiado la atención. Chris parecía un poco ambivalente. Arcadia. Supongo que no es tan malo. No se parece en nada a Winslow, por lo que he oído, pero no es perfecto. Estoy atascado en matemáticas de refuerzo, pero al menos no tienen carteles de pandillas en las paredes. ¿De verdad pasó eso en Winslow? Oí hablar de ello, pero no sé si Dennis me estaba tomando el pelo. Clockblocker levantó la vista del juego al oír su nombre. Bromeó. Oye, me molesta ese comentario. No sé exactamente a qué te referías, pero seguro que no es exacto. Asentí en respuesta a la pregunta de Chris, ignorando a Dennis. Sí. No muy a menudo, y los conserjes solían cubrirlos bastante rápido, pero nos pasaban 3 o 4 al año. Algo así. Señalé la última hoja que estaba rellenando. Esta es la última. Necesito hacer algo más. Chris revisó la documentación que había completado. Sí, eso es todo. Ahora solo necesitas enviar un par de fotos y enviarlo por correo. Te conseguiré uno de los paquetes estándar que usamos. Grapé mis papeles, agarré mi teléfono de guardis y tomé un par de fotos de mis balas de taser desde varios ángulos, con y sin las pequeñas púas extendidas. Cuando las subí a un archivo en los servidores locales de PRT, también subí fotos de la documentación para completar el archivo. Luego guardé las muestras frescas en sus pequeños frascos, dentro del paquete que Chris me había proporcionado. Estaba a punto de volver a mi laboratorio cuando coloqué la caja sellada en la pila de correo saliente cuando sonó la alarma de disfraces. Dennis ya estaba disfrazado, así que Chris y yo corrimos a nuestros laboratorios para ponernos también los nuestros.
Cuando volvimos a la sala común, Chris pulsó el botón de apertura de la puerta, lo que indicaba que todos estábamos disfrazados. Solo se había molestado en ponerse la máscara, ya que su armadura tardaba mucho más en ponerse que la mía. El oficial Johnson entró, miró a su alrededor y se giró hacia mí. Ive, el subdirector quería hablar contigo sobre el evento de mañana. ¿Podrías acompañarme, por favor? Ante mi asentimiento, me condujo fuera de la zona de guardias hacia el ascensor. Mientras subíamos, decidí contarle mi idea para los soldados del PRT. Oye. El otro día mencionaste que debería ayudar a los soldados si pudiera. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en una máquina que les fabricará mejores placas antitrauma. Más ligeras y mucho más resistentes a las balas que las que tienen ahora, dije con un dejo de orgullo en la voz. Volteó la cabeza hacia mí al salir del ascensor. No me digas que no. Tienes mi voto, ahora solo espero que no se quede atascado en la burocracia hasta que me jubile. Me aseguraré de hablar con el subdirector en tu nombre para que se pruebe algo en la práctica. Habíamos llegado a la oficina del subdirector Renick y Johnson me hizo una reverencia burlona antes de irse. Al llamar, la voz baja de Renick llegó a través de la puerta. Pase. Entré y me senté con cuidado en la silla frente a su escritorio, probándola para asegurarme de que era una de las reforzadas que podía soportar el peso de mi armadura. ¿Querías hablar conmigo sobre mañana? Renick asintió con pesadez. Daba la impresión de no haber hecho nada de repente. Sí. Gracias por la puntualidad. Quería hablar del itinerario y de algunos procedimientos de emergencia. Rara vez surge, pero no sería la primera vez que un villano con aspiraciones a la fama intenta atacar a un debutante. Hizo una pausa, pero no me había hecho ninguna pregunta, así que supuse que solo me estaba dando tiempo para que hiciera la mía en lugar de interrumpirlo si tenía alguna. Cuando se hizo evidente que no tenía nada que decir, prosiguió. Daremos una conferencia de prensa abierta al público al mediodía, frente al edificio del PRT. Espero que estén allí con sus armaduras al menos una hora antes para tratar cualquier asunto de última hora. Su padre puede observar desde la multitud. Varios miembros del PRT y del protectorado estarán atentos a posibles problemas, para que puedan concentrarse en dar su discurso y responder algunas preguntas. Tenemos las preguntas de la prensa, según una lista preaprobada de temas que pueden tratar. Me entregó una hoja de papel. Por favor, revisen la lista esta noche y piensen en respuestas adecuadas para las preguntas en negrita. Estamos disponibles para consultarles si tienen alguna pregunta sobre cómo responder. También tendremos varios discursos preparados si no se sienten cómodos creando uno propio, aunque pueden desviarse de ellos si lo desean. Tengan en cuenta que esto se transmitirá por televisión y se filtrará para evitar groserías o lenguaje vulgar. Esbozó una sonrisa. Ahora bien, dejando de lado toda la jerga legal, te animo a que inventes algo para tu discurso. Escribir algo de forma inexperta suele ofrecer una mejor respuesta pública que un discurso prefabricado. La única restricción, además de mantenerlo accesible para todos, es evitar hablar de tu identidad o de cosas que puedan dar pistas para que alguien te descubra, como detalles sobre el evento desencadenante. ¿Alguna pregunta? Lo pensé un segundo, antes de que me viniera a la mente lo obvio. Sí. ¿Qué hacemos con mis criaturas? Sé que queríamos tenerlas conmigo para demostrarlas en el escenario, pero debo revelar que puedo hablar a través de ellas. Sé que saldrá a la luz con el tiempo, pero no sé si sería mejor publicarlo ahora o más tarde. Renick pareció complacido de que se me hubiera ocurrido. Lo publicaremos ahora, si hay un momento oportuno en la conferencia de prensa. El Departamento de Relaciones Públicas cree que es mejor simplemente quitar la curita, por así decirlo. Mientras no insistas en el tema, debería salir bien. Ya se sabe que eres un biomanitas con constructos bien portados y nadie ha intentado incendiar el edificio todavía. Asintiendo, decidí hablar del otro tema que tendría que tratar con alguien pronto. El fabricante de placas de blindaje. Subdirector Renick, tengo otro asunto que quiero plantearle.
Esperaba producir una máquina capaz de producir placas de trauma para el blindaje de campaña PRT estándar, que suponen una mejora considerable respecto a los modelos actuales, pero no estaba seguro de cómo conseguir su aprobación. Además de conseguir que supere el proceso de aprobación estándar, ¿qué debo hacer? Reflexionó sobre la pregunta en silencio durante un rato. El proceso de aprobación debería ser el mismo que para la mayoría de la tecnología de mantenimiento. Lo difícil sería autorizarla para el uso en campo de los soldados. Necesitaría la aprobación de un par de departamentos, pero podría encargarme de la mayor parte yo mismo. Me miró con aire evaluador. ¿Podrías conseguirme una muestra de una de las placas para que pueda hacer algunas pruebas yo mismo, y otra para presumir ante los demás departamentos? Una demostración práctica sería de gran ayuda para obtener el visto bueno. Asentí con entusiasmo. Claro. Podría tener 2 platos listos para mañana. Los dejaré en el correo de salida, dirigidos a tu oficina. Eso serviría, ¿verdad? Asintió lentamente. No esperaba que estuvieran listos tan rápido, pero sí, podrías entregármelos así. Me has dado mucho en qué pensar. Si no hay nada más que hacer, me gustaría volver a mi papeleo. Regresé a mi laboratorio y me puse a fabricar 2 placas de blindaje. Sería menos eficiente fabricarlas directamente así que construir la máquina, pero sería mucho más rápido. Como solo quería 2, valdría la pena. Primero me aseguré de que la tolva estuviera llena. Parecía que hoy el personal había decidido usar los desechos de la cocina de la cafetería del PRT, una de mis fuentes preferidas, ya que la comida tenía mucha densidad energética en comparación con la mayoría de la basura. A continuación, comencé a formar el sustrato óseo que constituía el núcleo de los paneles de la armadura. El diseño fue bastante sencillo. Simplemente copié exactamente la curva y la forma de las placas de la armadura estándar. La última etapa consistió en dejar que el medio de crecimiento cubriera el hueso y luego empezar a depositar capas alternas de grafeno y un epóxico biológico que funcionó mejor que cualquier adhesivo del mundo. Cuando estuve seguro de que crecía correctamente, encendí los ventiladores de mi laboratorio y me preparé para irme a casa. Me llevaría varias horas depositar capas microscópicamente finas sobre el hueso para obtener la resistencia y dureza deseadas, pero estarían listas para mañana. Capítulo 24. 4.1 Interludio de Danny 4.1 Interludio de Danny 0000 Danny se cepilló los dientes mientras se preparaba para el día. No tenía que trabajar hoy, pero se estaba preparando para el gran evento. Grande, al menos para su familia. Hoy era el día en que Taylor fue presentado como pupilo ante Brockton Bay y el mundo. Había pasado 1 mes y medio borroso desde que Taylor fue enviada al hospital por esa maldita escuela. Había estado furioso con la administración escolar camino al hospital, y para cuando ella despertó, la situación se había vuelto completamente insensible. Al principio, simplemente pensó que se estaba recuperando más rápido de lo esperado y lo olvidó. Había dejado de pensar en muchas cosas. Desde Annette. Pero que Taylor le dijera que tenía poderes había sido justo la llamada de atención que necesitaba. Annette había estado involucrada en el mundo de los cabos cuando era joven e impulsiva. Aunque logró salir antes de que la situación se pusiera fea, Danny era muy consciente de lo peligroso que podía ser el mundo de los cabos. Pero qué poder. Podría crear especies enteras, si lo que le decía era cierto. Aunque nunca lo haría. Esa maldita prohibición de la autorreplicación le iba a provocar un infarto algún día. Tenía pesadillas con algún político al que se le metía en la cabeza cambiar la ley ligeramente y su hija tendría que luchar por su vida. Se vistió con ropa informal y bajó a desayunar. Taylor, muy amablemente, le había dejado fruta cortada para acompañar su avena habitual. Era bastante temprano, pero quería llegar temprano para tener una buena vista del escenario. Habían pasado horas la noche anterior repasando la lista de preguntas preaprobadas, así como lo que haría para demostrar sus habilidades. Estaba bastante seguro de que ya lo tenían todo cubierto, pero aún sentía una punzada de preocupación. Honestamente, a estas alturas estaba bastante seguro de que él estaba más preocupado que ella.
Danny estaba entre la multitud, que esperaba que comenzara la conferencia de prensa. La mayoría eran aficionados a las capas, pero algunos simplemente no tenían nada mejor que hacer un sábado o se detenían al pasar para ver que se reunía la gente. Era difícil aburrirse, aunque el evento aún no había comenzado, sabía que su hija estaría allí. La mayoría de la multitud observaba a Baterio Armsmaster, los dos héroes del protectorado que ondeaban la bandera hoy. Algunos observaban de cerca a los impasibles guardias del PRT con sus visores reflectantes y equipo de protección. Si entendía bien a Taylor, ella estaba trabajando en algo en ese sentido. Algo sobre mejorar la armadura de los soldados del PRT. Fue difícil seguir a su hija cuando empezó a detallar sus habilidades, pero él se esforzó al máximo por seguirle el ritmo. Incluso había empezado a aprender más sobre biología en su tiempo libre para poder comprender mejor los detalles que ella le contaba sobre lo que hacía. Danny se distrajo de sus reflexiones cuando un funcionario del PRT subió al escenario. De alguna manera, lograron dar la impresión de ser una mezcla de comandante militar y político. Aunque, pensándolo bien, esa era probablemente una descripción bastante precisa de su trabajo la mayor parte del tiempo. Acercándose al micrófono, dieron inicio al evento. Bienvenidos, damas y caballeros de Brockton Bay, soy el subdirector Rennick. Estamos aquí hoy para presentarles a la nueva Ward. Pero no vinieron a escuchar a un tipo con traje, así que le cedo la palabra a la propia Eve. Señaló hacia el fondo del escenario, y Eve y dos de sus criaturas aparecieron, aunque no había nada alrededor que las ocultara. La multitud aplaudió a su entrada, mientras ella se acercaba al micrófono para comenzar el discurso que había planeado. Hola, soy Eve. Estas son mis criaturas. Puede que las hayas visto en las noticias hace unos días. Y sí, podemos volvernos invisibles. Estoy segura de que los criminales de Brockton Bay no lo apreciarán tanto como tú. Continuó con una sonrisa. Había cambiado muchísimo desde que obtuvo sus poderes. No hace mucho, la idea de subir al escenario a dar un discurso la habría deslumbrado, pero ahora parecía estar devorándolo. Danny aún no podía distinguir cuánto del cambio se debía a su mayor confianza en sus habilidades y cuánto a la forma en que sus poderes habían afectado directamente su forma de pensar. Intentaba que no lo desvelara, pero Danny sabía que sus poderes afectaban sus pensamientos. Solo tenía que confiar en que Taylor sabía lo que hacía, ya que ella también era consciente de cómo sus pensamientos se habían visto afectados. Se habían quedado despiertos hasta tarde la semana pasada, solo hablando de ello. Bueno, tarde para él. Descubrió que Taylor ya no necesitaba dormir, nunca desde aquella primera semana terrible. Sabía de las influencias mentales sobre sí misma y trataba de ser al menos intencional con ellas. La mayor, por supuesto, era el hecho de que ahora formaba parte de una red. Era un pensamiento extraño, sabiendo que su hija era una pequeña parte de una mente mucho mayor que la suya ahora. La otra gran influencia era el hecho de que sus otros cuerpos no pensaban como los humanos, aunque según ella, no afectaría tanto a su sentido de identidad porque las criaturas no tenían mucho sentido de identidad. Inteligencia, sí. Incluso autoconciencia. Pero no una identidad personal como la que tenían los humanos. Le había señalado que últimamente se comportaba como una roca inamovible. Nada la afectaba emocionalmente si no quería. Eso no significaba que no pudiera sentir alegría o ira, sino que solo la sentía hasta el punto en que empezaban a afectar su comportamiento, y no más. Danny ignoraba casi por completo el discurso de Taylor, concentrándose en las reacciones del público. La había ayudado a escribir el discurso la noche anterior, así que, de todas formas, ya conocía prácticamente el contenido. Cuando apareció por primera vez, la gente murmuraba sobre su llegada, sus criaturas y cuánto de su poder aún se mantenía oculto. La mayor parte de la reacción a sus criaturas se centró en su criatura voladora, parecida a un dragón, ya que prácticamente todos en la ciudad ya habían visto el video de ella y su corredor caminando por el paseo marítimo. En general, le impresionó cómo lo recibía la gente. Claro que, como la mayoría eran fanáticos de las capas, su reacción no era del todo representativa.
Danny se había despertado varias noches con sudor frío, temeroso de que alguien hubiera venido a sacar a su hija a rastras por sus poderes. La multitud exclamó con admiración cuando Taylor hizo que su Swooper desplegara sus alas y luego, usando el camuflaje, se viera sobre ellas un juego de patrones psicodélicos. Cuando los colores estroboscópicos parecieron fundirse y luego pasaron a jugar sobre su armadura y su corredor, la gente quedó aún más impresionada. Estaba muy orgulloso de haberle dado la idea de incluir ese despliegue como conclusión de su breve discurso sobre sus poderes. Que la gente se centrara más en las habilidades de sus criaturas que en su capacidad para crearlas. La gente se sorprendió aún más cuando demostró que hablaba a través de las bocas de sus creaciones. Aunque logró provocar algunas risas con su acto de falsa ventriloquia. Antes de que la gente se aburriera con sus demostraciones, pasó a responder algunas preguntas. Los presentadores se portaron sorprendentemente bien, sin competir por la primera pregunta como a veces. Supuso que el Departamento de Relaciones Públicas de PRT los había entrenado. Colmena, ¿cuántas criaturas vas a crear? Fue la primera pregunta de un hombre serio y trajeado. Ganaré lo suficiente para cubrir a mis nuevos amigos y compañeros, además de ayudar con algunas patrullas del protectorado, aunque me llevará un tiempo reunir esa cantidad. Taylor, no, y ve ahora mismo, señaló al siguiente reportero. Este era un joven de aspecto excitable con micrófono y una camisa de triunvirato, obviamente un fanático de la capa. ¿Qué planes tienes para el próximo tipo de criatura? Hizo una pausa. Todavía no estoy del todo segura. Me alegró descubrir que podía crear algo que volara. Si alguien tiene buenas ideas, las acepto con gusto. Crearé una cuenta verificada oficialmente en FOD para que la gente pueda escribirme. La multitud comenzó a hablar de ideas, por lo que Ive tuvo que hacer un gesto de silencio antes de que el siguiente periodista pudiera hacer una pregunta. Colmena, ¿cómo puedes estar seguro de que tus creaciones permanecerán bajo control? Danny se alegró de que hubieran dado una respuesta cuidadosa a esa pregunta la noche anterior. Si mis criaturas están dentro de mi área, actúan por control remoto, así que no debería haber problemas. Si alguna vez las sacan de mi alcance, la directora Pigot se ha asegurado de que haya contramedidas disponibles para quien intente robar mi trabajo. Una última pregunta, por favor. Señaló a otro reportero. ¿Qué vas a hacer diferente para ayudar a limpiar la bahía? Preguntó una reportera con un elaborado peinado. Me gustaría pensar que ya empecé. Si han estado viendo las noticias, saben que doné lanzadores de Red Tinkertech al departamento de policía de Big Bang, y que han empezado a usarlos en el campo durante la última semana. Mi objetivo es ayudar a la ciudad haciendo cosas cotidianas con mi poder, tanto como atrapando criminales. Hizo una ligera reverencia al público. Gracias por sus preguntas. Una vez terminado, Renick regresó al escenario para despedir a todos, y los equipos de noticias comenzaron a recoger sus pertenencias. Con tanta gente moviéndose, nadie del público se dio cuenta de que Danny se dirigía al fondo del escenario para ver cómo estaba Taylor. Solo se permitía la entrada a quienes tenían autorización para conocer la identidad de Ward, así que no corrían el riesgo de revelar su identidad a nadie. La vio inmediatamente, hablando tranquilamente con Renick a un lado, por lo que se dirigió hacia ellos. Gracias por las placas de blindaje, Ive. Las probaré esta tarde. Espero con ansias los resultados. Renick vio a Danny acercarse y saludó con la mano. Te dejaré hablar con tu padre. Bien hecho con la conferencia. Dicho esto, se alejó, dirigiéndose a uno de los soldados de guardia para hablar de algo. Danny miró a su hija, orgulloso de lo segura que parecía y de lo mucho que había avanzado desde el horrible ataque que sufrió en la escuela. Oye, pequeña. Me alegra que te hayas tomado la conferencia con calma. Los dejaste boquiabiertos. Gracias, papá, fue bueno tenerlo todo preparado con antelación. Gracias por las ideas de la demostración. Creo que ayudó a que la gente no se asustara tanto. Estaba a punto de continuar cuando Danny vio a una joven a un lado que miraba con avidez a Taylor. Hola, Taylor. ¿Quién es esa persona? Asintió con la cabeza para evitar señalarla. Taylor la miró.
No estoy segura, no, espera, creo que es Panacea. Iré a hablar con ella. Cuando Panacea vio que Taylor parecía interesado en hablar con ella, se apresuró a ir a su encuentro. Taylor la saludó con un gesto amistoso. Hola, Panacea, ¿verdad? Nos conocimos en la sesión de firmas de mi pabellón. Sí. Soy Panacea, Amy. Ahora mismo, claro, ya que no llevo disfraz. Mucho gusto. Amy le ofreció la mano a Taylor para estrecharla. Taylor se abrió la parte inferior de la máscara para hablar con más franqueza. Taylor tomó con cuidado la delicada mano de Amy con la suya. Tras un cortés apretón de manos, fue a retirarla, pero bajó la vista hacia las suyas cuando Amy la apretó ligeramente. Un placer conocerte también, Amy. ¿Me devuelves la mano? Amy se sonrojó de inmediato y retiró la mano como si se hubiera quemado. Dandy no la tocaba. Veía el drama adolescente a la distancia. Amy tartamudeó, pero continuó. Sí. Lo siento. Tenía ganas de hablar contigo desde el otro día, pero el director Pigot me lo impedía por alguna razón. Estaba por aquí cuando me enteré de tu rueda de prensa y pensé que te vería aquí. Bajó la mirada, pero siguió hablando. Quería hablarte de nuevo sobre tus criaturas. ¿Crees que podríamos reunirnos algún día para hablar de ellas? Tienen una biología muy interesante. Todavía estaba ligeramente sonrojada, pero tenía una mirada decidida. Taylor asintió. Claro, voy a Arcadia el lunes, así que puedo verte allí si quieres. Amy pareció vagamente decepcionada, hasta que Taylor continuó su reflexión. De hecho, esperaba colaborar contigo en un proyecto. Tengo un plan para crear un aerosol o ungüento biológico que detenga el sangrado y prevenga la necrosis tisular y la infección de heridas. ¿Crees que te animarías? Podemos hablar más el lunes. Amy asintió. Sí. Hablamos entonces. Gracias por la reunión. Luego se desvió y se marchó sin decir nada más. Solo se detuvo una vez, para mirar las creaciones de Taylor. Eso fue extraño, murmuró Taylor en voz baja. Dandy no pudo evitarlo y se rió entre dientes, sobresaltando a Taylor, quien evidentemente había olvidado que estaba allí. Cuando Taylor pareció ligeramente dolido por su creciente risa, Dandy logró decir: No te preocupes por eso, Taylor. Nosotros los mayores estamos acostumbrados a que nos olvidemos. No te preocupes por mí. Ante su mirada ligeramente dubitativa, por fin dejó de reírse. Nos vemos en casa, Taylor. Sé que esperabas trabajar más en tu laboratorio hoy. Ella lo fulminó con la mirada y luego se dio. Sí, claro. Hasta luego, papá. Danny regresó a su coche, preguntándose por un momento si alguna vez había sido un adolescente despistado, antes de recuperar la compostura. Annette le había dado literalmente una bofetada en la cara antes de que se diera cuenta. Quizás era cosa de familia. Capítulo 25. 4, 2, 4, 2 o 0 0 0 0. Me vestía para la escuela el lunes, y tardaba demasiado en decidir qué ponerme. Estaba retrasando el proceso, y era plenamente consciente de ello. Lo curioso fue que creía que ya había dejado todo esto atrás, que ya no me importaba lo que pensara la gente. Pero supongo que eso solo aplicaba a quienes ya había decidido que no merecían la pena, como Winslow. Bueno, si ser una mente colmena sirve para algo, es para tener una fuerza de voluntad sobrehumana a la que recurrir cuando quieres obligarte a hacer algo. Si todo lo demás fallara, simplemente pilotaría mi cuerpo como una marioneta en lugar de gestionar la mayoría de los procesos corporales localmente. Ya lo había intentado brevemente una vez, una experiencia extraña. Era a la vez como si alguien más tuviera el control de mi cuerpo y como mover una marioneta. Supongo que es la diferencia entre el yo que viaja almacenado en mi cerebro de carne y hueso y el yo que vive en el cerebro de mi enjambre. Me alegra no tener predisposición al miedo existencial, porque ese tipo de cosas podrían causárselo. El hecho de que tú pudieras ser dominado en cualquier momento contra tu voluntad. Para mí, era bastante tranquilizador. Sabía que si alguien dominaba o derogaba mi cuerpo, se llevaría una desagradable sorpresa al ver que seguía obedeciendo mis órdenes sin fallar.
Era agradable saber que, si me comportaba irracionalmente y no podía percibirlo, podía simplemente dejar que la mente superior tomara el control y seguiría siendo yo. Hablando de eso, mientras mi cuerpo aún reflexionaba sobre su lugar en el mundo, le pedí que se vistiera con ropa más alegre. Mejor empezar el día con buen pie. Quizás debería pensar en un nombre diferente para mi yo corporal y mi yo mental, para que las cosas sean más sencillas. Taylor vs. Tallo o algo así. Lo pensaría. Bajando las escaleras con dificultad, saludé a mi papá mientras estaba sentado comiendo su avena. Buenos días, Taylor, te ves muy animada. ¿Hay algo más que te entusiasme, aparte del comienzo de la nueva escuela? Tomó un sorbo de café. Más o menos. Tengo muchas ganas de ir a la nueva escuela, de volver a ver a Amy y de hacer mi primera patrulla esta noche, oficialmente. No te preocupes, traeré algunas criaturas de refuerzo. Probablemente vuelva tarde esta noche. Te diría que no me esperes despierto, pero sé que lo harás, así que al menos echa una siesta o algo. También comencé a prepararme un poco de avena, solo 5 paquetes hoy, comería un almuerzo grande. Comimos en un silencio agradable un rato, antes de que papá decidiera tomarme el pelo. ¿Así que tienes ganas de volver a ver a Amy? No tenía muchas ganas de jugar con palabras en ese momento, así que decidí responderle con sinceridad. Sí. Estará bien colaborar. Estoy bastante seguro de que tiene más poder sobre la biología que sobre la curación, o no estaría tan interesada en mis criaturas, así que estará bien hablar de negocios. Asintió solemnemente. Que te diviertas entonces. Decidí ignorar sus juegos por ahora, ya que solo lo animaría, así que lavé mi plato y salí corriendo a coger el autobús. Arcadia estaba un poco más lejos que Winslow de casa, así que no me parecía razonable ir corriendo hasta allí. Podría, sin problema, pero llamaría la atención. El autobús estaba tranquilo a esta hora de la mañana. Incluso los pandilleros solían ignorarse en los autobuses urbanos de Brockton. Con el ferry fuera de servicio indefinidamente, el autobús era una de las pocas formas razonables de cruzar la ciudad si no tenías coche. Viajé en silencio, pensando en mi situación. Mis 2 primeros comandos estarían listos mañana. Los tendría excavando lentamente la entrada del túnel durante los próximos días. Irían compactando la tierra a medida que avanzaban, para reducir considerablemente el riesgo de derrumbe. Tener una entrada estrecha a mi base estaba bien, incluso preferible por seguridad, pero sería mejor si yo pudiera caminar por el túnel y los comandos pudieran caber con las alas plegadas y moviéndose en cuadrupedía. Aunque estaban diseñados para caminar bípedos la mayor parte del tiempo, podían moverse a un paso cómodo cuando estaban a 4 patas. Cuando el autobús llegó a la entrada de Arcadia, miré a mi alrededor, notando diferencias por todas partes. El hecho de que la escuela tuviera puertas era un cambio. Parecía un poco pretencioso, pero encajaba con la imagen que Arcadia intentaba proyectar. Los estudiantes entraban tranquilamente, nadie parecía acosado ni amenazado. En Winslow, siempre había tensión entre los estudiantes que vestían los colores de hábiles skinheads de 88. Parecía que aquí, si había tensión, la mantenían discreta y no involucraban mucho a los demás estudiantes. Encontrar la oficina fue bastante fácil, estaba justo al lado de la puerta principal. Arcadia tenía la forma de una hacha inflada. Las 2 alas tenían 4 pisos, y la central solo 2. Las puertas principales estaban justo en el centro de la H. Las paredes y ventanas, visibles desde el exterior de la escuela, brillaban muchísimo en comparación con Winslow. En parte se debía al presupuesto, pero también a que Winslow era mayor. Cuando entré en la oficina principal, la secretaria levantó la vista. Era una anciana de aspecto amable, y desde las primeras palabras que salió de su boca supe que era más agradable que la bruja que Winslow tenía como secretaria. Hola, querida. ¿Eres Taylor? Asentí. Tu documentación se envió con anticipación. Tengo aquí tu horario de exámenes. Me temo que tienes un par de exámenes por delante antes de poder reincorporarte a clases. Hubo un problema con la transferencia de tus calificaciones desde Winslow.
Ah, y algo sobre una exención de gimnasio. Tengo aquí tu pase. Me entregó varios documentos, incluyendo mi exención de gimnasio, para que mi padre los firmara. Revisé mi horario de exámenes. Parecía que todo el día y casi todo el día siguiente estaría dedicado a los exámenes de nivel, pero tendría el resto del martes libre mientras decidían mi horario de clases. El miércoles sería mi primer día de clases. Tras darle las gracias, me dirigí a la pequeña sala donde me harían el examen de nivel. Llegué antes que la profesora. Dio un discurso de presentación que, según pude ver, había sido ligeramente ensayado. Probablemente trabajaba en este puesto con cierta regularidad. Era bastante joven para ser profesora, así que supuse que aún no tenía un puesto fijo en la escuela. Hola. Bienvenidos a Arcadia. Hoy evaluaremos sus aptitudes en diversas materias mediante una serie de pruebas estandarizadas. Mantuve una actitud cortés y atenta, pero en gran medida desconecté del resto de lo que decía. Mientras tanto, estaba decidiendo que también me iría en los exámenes. Estaba bastante seguro de que podría sacar el 100% en todo, excepto en los de calificación subjetiva, como los ensayos, incluso sin tener que recurrir a Internet. Simplemente, últimamente tenía demasiados conocimientos previos como para que los exámenes me supusieran alguna dificultad. Al final, decidí completar las respuestas que parecían correctas sin pensarlo mucho. Si obtenía calificaciones sospechosamente altas, no habría problema porque la administración de la escuela estaba en contacto con el PRT y ellos solucionarían cualquier problema. Aparte de tomarme algo a mitad de clase, ignoré las campanas que anunciaban el cambio de clase hasta que mi profesor me llamó la atención para avisarme que era la hora de comer. Entregué mi examen a medias y me dirigí a la cafetería. Fue interesante. Escuché por las quejas de los demás estudiantes que una jaula de Faraday bloqueaba la recepción de todos los celulares, excepto a la hora del almuerzo, pero mi sentido de enjambre no se vio afectado en absoluto. No es que esperara que se bloqueara, entendía lo suficiente sobre el mecanismo como para saber que mi señal era prácticamente imbloqueable, salvo por unos poderes parahumanos muy extraños. Hasta donde pude entender, las señales se propagaban en una longitud de onda psíquica. Una conexión de banda increíblemente ancha con muchos órdenes de magnitud más de espacio del que estaba usando. Debido a la naturaleza parcialmente fractal de las señales, no estoy seguro de que fuera posible saturar el ancho de banda de esa manera. Una de las razones por las que había sido tan cuidadoso al describir mi control sobre mis criaturas como remoto era que todo el mundo sabía que los parahumanos psíquicos eran imposibles, y que el único telépata verdadero en la Tierra era el Simur. No quería fomentar conexiones con un portador del fin de ninguna manera. Si daba una sutil impresión errónea cada vez que describía mi poder, no me importaba. Una vez que llegué a la cafetería, busqué un asiento. En mi primer día, era de esperar que fuera incómodo o vergonzoso. Entonces vi a Dennis. Estaba haciendo el ridículo haciéndome señas para que me acercara a la mesa de los Ward. Claro que solo los Ward sabían que estaban sentados juntos. Todos los demás en la escuela probablemente pensaron que intentarían integrarse mejor. Me acerqué y me senté junto a Dennis al final de la mesa. No pude evitar comentar sobre la disposición de los asientos. Hola, chicos. ¿De verdad se sientan todos juntos así? Seguro que la gente se daría cuenta. Dennis me despidió con un gesto. No, si alguien lo ha descubierto, es muy amable y no se lo dice a nadie. De hecho, es un detalle agradable, ya que podemos hablar un poco más abiertamente así. Aquí dentro hay tanto ruido que apenas se oye hablar, así que no me preocupa que me escuchen. Es bueno tener gente que no hace muchas preguntas en la mesa. Intenté hacer otros amigos, pero es difícil cuando nunca puedes quedar después de la escuela y no puedes dar una buena explicación de por qué. Añadió Chris. Miré a mi alrededor en la cafetería. Había bastante ruido allí, y la gente no parecía querer oír nada, así que supongo que no pasaba nada. Llevaban años haciéndolo. Estaba terminando mi circuito visual cuando vi a Amy, con aspecto desdichado, rodeada de su hermana, mucho más popular, y sus amigas. Decidí compadecerme de ella. Volviéndome hacia Dennis, le dije.
Oye, ¿crees que podría salirme con Amy? Se ve bastante mal por allá. Él simplemente me devolvió la sonrisa. Claro, hay miles de estudiantes aquí, nadie se va a dar cuenta. Bueno, puede que te hagan algunas preguntas los amigos de Vicky, pero no serán muy insistentes. Vicky está insistiendo constantemente a Amy para que intente conseguir amigos, así que no le importará. Adelante. Mientras me acercaba a su mesa, vi a Amy de camino. No estoy seguro de si me reconoció sin la armadura, así que le di un toque en el hombro al presentarme. Abrió los ojos como platos un instante y luego asintió levemente. Hola Amy, soy Taylor. ¿Hablamos el otro día? Sentía una creciente presión mental proveniente del otro lado de Amy, pero era bastante fácil de ignorar. Supuse que era el aura que influye en las emociones de Glory Girl. Para no parecer sospechoso por haber ignorado algo que normalmente me distraería, me giré para mirarla. Tenía una mirada expectante. Supongo que no estaba acostumbrada a que la ignoraran en favor de su hermana. Supongo que por eso tenía el aura tan alta. Varios estudiantes la observaban fijamente. ¿Y tú debes ser Vicky, verdad? Pregunté cortésmente. Me sonrió con picardía. Sí. ¿Y dijiste que eres Taylor? Pareció pensar un momento, luego comprendió mi probable identidad y sonrió aún más. Oh, eres esa Taylor. Mi hermana no ha parado de hablar de ti desde que te conociste. Debiste de haberle causado una gran impresión. Amy acaba de darle un codazo a su hermana. Estaba sonrojándose de nuevo. Vicky. Vicky no se arrepintió en absoluto. Anda ya, Ames, saliste el sábado por si acaso te la encontrabas. Normalmente tengo que darte la lata toda la semana para que salgas al paseo marítimo. Amy no podía decidir si debía estar furiosa o mortificada, y simplemente permaneció sentada allí, con una radiante indecisión. La sonrisa de Vicky no podía hacerse más grande en ese momento. Bueno, al menos por fin sé por qué todas esas citas dobles que te organicé fueron un fracaso. Ja. La respuesta de Amy fue totalmente ininteligible, incluso para mi audición mejorada. Decidí intervenir antes de que Amy estallara en cólera. Interrumpí la siguiente broma de Vicky sobre su hermana, fuera lo que fuera que estuviera a punto de decir. Oye, Vicky, nos conocimos el otro día, ¿quieres dejarme un poco? No quiero ser la razón por la que tu hermana te asfixie en la cama por las noches. Vicky finalmente pareció un poco arrepentida, y Amy estaba prácticamente de neón en ese momento. Desde luego no iba a decir nada en su defensa. Decidí distraerla rozando mi tobillo con el suyo. El contacto de la piel activó inmediatamente su poder, permitiéndole examinar mi cuerpo hasta el nivel genético. También tuvo el efecto inmediato de centrarla, borrando por completo la vergüenza de su rostro. Se tomó un segundo para mirar a su hermana con enojo, antes de optar por ignorarla durante el resto de la comida. Se giró hacia mí y empezó a hablar en voz baja. Oye, gracias por eso. Una vez que Vicky se pone en marcha, no se detiene ante nada. Sé que mencionaste colaborar el sábado, ¿quieres que nos veamos algún día para hacerlo como es debido? Como mi hermana se va a burlar de mí de todas formas, no veo razón para no aprovechar la situación. Nunca tengo la oportunidad de hacer nada creativo con mi poder y poco a poco me está volviendo loca. Dicho esto, respiró hondo. Ya con aspecto mucho más tranquilo, continuó. Probablemente no deberíamos hablar mucho de trabajo en la escuela, pero podemos hablar de lo que sea. Asentí y pensé en presentarme como es debido. Hola, soy Taylor. Mi madre era profesora de inglés, así que probablemente sea mi materia favorita. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Siempre estoy buscando libros nuevos,